Y hoy vamos a viajar 55 millones de años luz a través del vacío intergaláctico para conocer al rey de estos monstruos, a una de las bestias más formidables que la humanidad ha logrado atisbar. Hoy vamos a contar la historia de la M87, el corazón oscuro de la galaxia Messier 87. Nuestra historia no comienza a oscuridad sino con luz, con la luz de millas de millones de estrellas. Imaginen una ciudad cósmica, una metrópolis de soles tan vasta que nuestra propia Vía Láctea parecería un suburbio tranquilo. Esta es la galaxia Messier 87 o M87. No es una espiral elegante, como la nuestra, con brazos gráciles y nebulosas de colores vibrantes. No, M87 es una galaxia elíptica gigante, un coloso esferoidal de estrellas y doradas. Parece una nube difusa y serena, una reliquia ancestral del universo temprano. Contienen 1000 de estrellas, el cuento el doble o el triple que nuestra galaxia, y un séquito de casible membrillos 1000 cúmulos globulares, como si eran diamantes orbitando una joya central. Pero toda esta aparente calma, esta majestuosidad dorada, es una fachada, porque en el mismísimo centro de esta ciudad de soles, en el punto exacto donde converge la gravedad de 1 billón de estrellas, reside una singularidad, un monstruo, un soberano invisible que gobierna su reino con un puño de hierro gravitacional. Este es M87. El asterisco en su nombre no es un adorno. En astronomía denota el centro galáctico, el punto de origen. Y en el caso de M87, ese origen es un abismo. Para conocer la magnitud de M87K, primero debemos despojarnos de nuestras escalas humanas, e incluso de nuestras escalas planetarias o solares. M87 es lo que llamamos un agujero negro supermasivo. La palabra supermasivo es francamente un eufemismo. Su masa se estima en 6.500 millones de veces la masa de nuestra Sol. Repito, 6.500 millones. Intentemos visualizarlo. Sigligen, un grano de arena. La Tierra era una mota de polvo invisible, la órbita que setó a centímetros. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, era una ciudad de arena de unos 30 kilómetros de diámetro. En esa misma escala, M87, no una esfera de arena. Eróxima, una bola de demolición de plomo y oscuridad. Una esfera de más de 20 metros de diámetro, con una gravedad tan intensa que podría devorar ciudades enteras de arena a kilómetros de distancia, de kilómetros. El tamaño físico de su horizonte de sucesos, el punto de no retorno, es colosal. Su diámetro es de 38.000 millones de kilómetros. Esto es más grande que la órbita de Plutón. Si colocáramos a M87 en el centro de nuestro sistema solar, se tragaría a Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y todo el número de la cámara de Kuiper. Las sondas Voyager, que más llevan de 45 años viajar para salir de la influencia del Sol, engullidas en un instante. Sería el fin, no solo de nuestro planeta, sino de nuestro vecindario cósmico al completo. Un agujero negro como este no se forma por el colapso de una sola estrella. Las teorías sugieren que estos gigantes nacen en el corazón de las galaxias jóvenes tal vez, a partir de nubes de gas masivas que colapsaron directamente, o de la fusión incesante de agujeros negros, más pequeño a lo largo de eones. M87 ha estado de crecimiento durante millas de millones de años, al himen de cualquier estrella, nube de gas o agujero negro desafortunado que se aventurara demasiado cerca de su dominio. Es un caníbal cósmico, un depredador que ha esculpido la estructura misma de su galaxia anfitriona. Pero, ¿se estudia algo? ¿Cómo se observa un objeto característica definitoria? Es que nada, ni siquiera la luz puede escapar de él. Es la paradoja fundamental de la astrofísica de los agujeros negros. Es como busca fotografiar la ausencia, como pintar un retrato del vacío. Durante décadas, M87 fue solo una ferencia-inferencia, una deducción matemática. Los cosmómetros observaban las estrellas en el centro de la galaxia M87. No orbitaban un punto de luz, sino que se movían a velocidades vertiginosas, como planetas enloquecidos, alrededor de un punto de oscuridad total. Sus trayectorias en solitario explicarse por la presencia de una masa invisible e inimaginablemente densa.
Podíamos su influencia, sentir su poder a través de los movimientos de sus súbditos estelares, pero no podríamos verlo. Era un fantasma en la máquina galáctica. Su época de presencia innegable, pero su rostro, un misterio. Lo que único que delataba su furia, además del ballet gravitacional de las estrellas, era un fenómeno más espectacular, aún un chorro relativista. Imaginen un faro cósmico, un haz de energía y materia que brota del mismísimo centro de la galaxia y se extienden por más de 5.000 años luz en el espacio. Este chorro, o jet, es una columna de plasma sobrecalentado, de partículas expulsadas a velocidades cercanas a la de la luz. Es uno de los espectáculos más violentos y energéticos del universo, y es la firma de M87. Es la prueba de que, aunque el agujero negro en sí es un pozo de oscuridad, su entorno inmediato es un horno de actividad. Este chorro es el grito de la materia antes de ser aniquilada. Antes de cruzar el horizonte de acontecimientos, el gas y el polvo de estrellas desgarradas forman lo que se conoce como una conocida de la discreción A. Es un torbellino de materia condenada, girando a velocidades fantásticas, calentándose, a millones de grados por la fricción y las fuerzas de marea. Brilla con más intensidad que todas las estrellas de la galaxia juntas. Es en esta disco infernal donde se genera el chorro. Las líneas del campo magnético del agujero negro, retorcidas por su propia rotación, actuar como un acelerador de partículas cósmicos, canalizando una fracción de esa materia incandescente y lanza la alineación al espacio en dos haces opuestos. Así que teníamos las pruebas indirectas, las órbitas estelares y el chorro relativista. Sabíamos que el monstruo estaba allí, pero la ciencia no se conforma con las sombras en la pared de la cueva. Queremos ver la bestia. Queremos mirar al abismo a los ojos. Y aquí es donde la historia de M87 se convierte en una de las hazañas científicas más asombrosas de la historia de la humanidad. El reto era inmenso. M87 pues está a 55 millones de años luz de distancia. A esa distancia, observa su horizonte de sucesos, es el equivalente a ver una naranja en la superficie de la Luna desde la Tierra. Ningún telescopio, por lo que fuera, podría lograr esa resolución. Era, tranquilo, imposible. O eso. Pero la humanidad es persistente. Si un solo telescopio no es suficiente, ¿qué tal si usamos la Tierra entera como uno solo? Esta es la idea de una técnica llamada interferometría de larga base, o BLBI por sus en inglés. Y es la idea que dio origen al telescopio del horizonte de sucesos, el Event Horizon Telescope, o EHT. No es un telescopio en el sentido tradicional. No es una estructura única de metal y espejos. El EHT es un rojo global, una colaboración de observatorios de radio repartidos por todo el planeta, desde los desiertos de Chile y las montañas de Hawái hasta los picos de Sierra Nevada en España y el helado páramo de la Antártida. Durante varios días, en abril de 2017, todos estos radiotelescopios apuntaron hacia el mismo alejamiento el punto en el cielo, el corazón de la galaxia M87, sincronizado relojes en los zoológicos de un casiero de precisión inconcebible. Cada telescopio recase los débiles se perforan en las emisiones de radio de extracción de gas brillante que rodea a Agujero Negro. Noeremeo se toma una foto directa. Estaban recopilando fragmentos de datos, patrones de interferencia de las ondas, de radio que llegaban a diferentes puntos de la Tierra en distintos momentos. La generación de dinero electrónico es astronómica, literalmente. Petabytes de información, un volumen masivo tan masivo que no podía ser enviado por Internet. En su lugar se almacenan en cientos de discos duros que han sido transportados físicamente en aviones desde todos los rincones del mundo hasta dos centros de procesamiento de datos, uno en el Instituto Max Planck de Radioastronomía en Alemania y otro en el Observatorio Haystack del MIT en Estados Unidos. Aquí comenzaba la segunda fase del desafío, aún más compleja que la observación misma. Un equipo internacional de CINVISITSPO, más de 200 científicos, informáticos y matemáticos, se enfrentó a la tarea de ensamblar este rompecabezas cósmico. 10 que arreglan las distorsiones que se cobran por la atmósfera de la Tierra.
Alinean los datos de cada telescopio con una precisión de una billonésima de segundo y, lo que finalmente utiliza los complejos para una imagen de relleno de esa montaña de información dispersa. Era como reconstruir el sonido de un violín a partir de los ecos de sus notas en diferentes puntos de una catedral. Durante 2 años, el equipo trabajó en secreto, divididos en grupos independientes para verificar los resultados y evitar sesgos. Corrieron simulaciones probando diferentes algoritmos y poco a poco, de entre el ruido y los datos, una forma emergente. Una silueta, la sombra de un gigante. Lo que estaba a punto de revelar al mundo no era solo una imagen, era la culminación de un siglo de física teórica, desde la relatividad general de Einstein, que predijo la existencia de estos objetos, hasta las complejas simulaciones por supercomputación que modeló su apariencia. Era la prueba de que el ingenio humano, la colaboración global y nuestra insaciable curiosidad podrían lograr lo que parece imposible: arrojar luz sobre la más perfecta de las oscuridades. Era el momento de cara con M87. El 10 de abril de 2019, en conferencias de prensa simultáneas en todo el mundo, la imagen fue revelada, y el mundo contuvo la respiración. Lo que vimos fue a la vez simple y profundamente sobrecogedor. No era una fotografía nítida, sino una imagen borrosa, casi etérea. Pero su significado era monumental. Vimos un anillo de luz, una estructura asimétrica, más brillante en su parte inferior, que rodeaba una zona de oscuridad central perfectamente circular. Ese anillo de fuego no es el horizonte de sucesos en sí, es la luz del gas sobrecalentado en la disco de AA, documento justo, antes de dar el último paso hacia el olvido. Es última fotografía de la materia, su último grito de luz antes de ser silenciada para siempre. La luz de este gas es tan intensa que al pasar cerca del agujero negro, su trayectoria es curvada por la extrema gravedad, un fenómeno conocido como lente gravitacional. Parte de la luz que se veía de detrás del agujero negro, doblada a nuestro alrededor para que podamos verla. El anillo es en esencia la silueta del abismo, y en el centro de ese anillo, el círculo de oscuridad. Esa es la sombra del agujero negro. No es el propio horizonte de sucesos, que es más pequeño, sino el área del cielo que oscurecida por la captura de luz del agujero negro. Es el tamaño del punto de no retorno visto desde 55 millones de años luz de distancia. Es la prueba visual directa de la existencia de un agujero negro. Por primera vez, no es tojista deduciendo su presencia, no es tojita interpretando sombras. Estábamos mirando el contorno del abismo. La asimetría del anillo, más brillante en la parte inferior, también nos contaba una historia. Revelaba la Bisenost, rotación de la disco de AAA. La parte de la disco que se mueve hacia nosotros aparece más visiblemente debido a un efecto llamado potenciación Doppler relativista, con lo que la parte que se aleja se atenúa. Esto significa que estábamos viendo el material orbitando el agujero negro en el sentido de las agujas del reloj. Cada píxel de esa imagen estaba cargado de información, confirmando las predicciones de Einstein en un régimen de gravedad extrema nunca antes probado. La forma y el tamaño de la sombra coincidía perfectamente con lo que la relatividad general predecía para un agujero negro de 6.500 millones de masas solares. Era un triunfo para la teoría, un testimonio de la mente de un hombre que, un siglo antes, en una hoja de papel, había imaginado la existencia de estos monstruos cósmicos. La imagen de M87 se convirtió instantáneamente en un icono. Adornó las portadas de periódicos y revistas de todo el mundo. Era un donut cósmico, un ojo de Sauron en el cielo. Pero para los científicos y para cualquiera que entendiera su significado, mucha más. Era una ventana a los límites del conocimiento. Era una afirmación de que incluso frente a la derrota a los misterios más grandes y oscuros del universo, la humanidad puede unirse, innovar y enterrar. Era un recordatorio de que somos una especie que mira hacia arriba y se pregunta. Pero la historia de M87 no terminó con esa primera imagen. De hecho, apenas comenzado. La imagen de 2019 fue tomada en ondas de radio, pero ¿se vería el agujero negro en otras formas de luz?
¿Y más podríamos aprender de él? La EHT sigue, y las científicas comenzó a analizar los datos de años anteriores y posteriores, buscando cambios, buscando más detalles. Una de las preguntas más importantes era sobre el campo magnético. Recordarán el chorro relativista, esa haz de partículas de 5.000 años luz de largo. Las teorías sugerían que eran los campos magnéticos del disco de acreción-cresión, retorcidos y amplificados por el agujero negro, los responsables de lanzar este chorro. Si se mediera la polarización de la luz del anillo, podríamos mapear la estructura de esos campos magnéticos. La luz polarizada es luz, ondas vibran en una dirección preferente. Cuando la luz atraviesa un campo magnético, su polarización cambia. Algo de este cambio, los astrónomos pueden deducir la fuerza y la dirección del campo magnético en la fuente. Era una tarea más delicada que la creación de la primera imagen. En 2021, el equipo de la EHT publicó un nuevo resultado. Utilizando los mismos datos de 2017, logró crear una imagen de la luz polarizada alrededor de M87. El resultado fue asombroso. La imagen mostraba un patrón de líneas arremolinadas, superpuestas al anillo de luz. Era la primera vez que se visualizaba la estructura del campo magnético bronceado cerca del horizonte de un agujero negro. Y lo que mostraba era revelador. Los campos magnéticos eran fuertes y ordenados. No eran un caos enredado, sino que parecían fluir de forma organizada, empujando contra la materia que intentaba caer en el agujero negro. Esta era la pistola humeante, la prueba que los teóricos han publicado el estado buscando. Demostraba que el campo magnético era lo suficientemente fuerte como resistir para la atracción gravitacional y ayuda a lanzar el chorro. Ahora podría entender el mejor equilibrio del poder en el burdel en el rubro del abismo. No es solo la gravedad la gobierna. Es una danza cósmica entre la fuerza de la gravedad que intenta tragarlo todo y la fuerza del magnetismo, que logran una parte de esa materia condenada en un torrente de energía. M87 no es solo un sumidero pasivo, es un motor cósmico de una eficiencia aterradora que convierte la energía gravitacional en energía electromagnética y la dispara a través de su galaxia. La imagen polarizada nos dio una visión más dinámica y del entorno del agujero negro. Ya no era solo una silueta estática, sino un sistema vivo y activo, un lugar de lucha cósmica entre fuerzas fundamentales de la naturaleza. Y las revelaciones. Analizando datos de casi una década, desde 2009 hasta 2018, los astrónomos han descubierto que la sombra de M87 no es estática. El anillo de luz parpadea, cambio de brillo, y su punto más probable es Ixirio con el tiempo. Esto es exactamente lo que se espera de un disco de acreción turbulento. Estamos viendo el clima cósmico en tiempo real, las tormentas de gas caliente arremolinándose alrededor del abismo. Estatura que tiene un par de 11 años, podría darnos pistas sobre la rotación del propio agujero negro, un parámetro fundamental que no se ha medido con precisión. La historia de M87 es, por tanto, una historia en desarrollo. Cada nueva observación, cada nuevo análisis de datos añade una nueva capa a nuestro entendimiento. Empezamos con una inferencia gravitacional, pasamos a la evidencia de un chorro violento después, o la imagen icónica de su sombra. Mapeo sus campos y ahora estamos su clima cambiante. Estamos pelando las capas de la cebolla cósmica, acercándonos cada vez más a la naturaleza fundamental de estos objetos. Y el futuro es más prometedor aún. El EHT está en constante expansión. Se están añadiendo nuevos telescopios a la roja, lo que se ha subido su sensibilidad y resolución. Esto significa más nítidas películas del material orbitando el agujero negro en lugar de instantáneas borrosas, y la capacidad de los objetos más estudiados y lejanos o más pequeños. Uno de los objetivos principales es, por supuesto, Sagitario A, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra propia Vía Láctea. Aunque es 1000 veces menos masivo que M87, está mucho más cerca. En 2022, el equipo de la EHT publicó la primera imagen de Sagitario A,
confirmando de nuevo las predicciones de Einstein en nuestro propio patio trasero galáctico. Pero la historia de M87 se sigue especial. Su tamaño y su espectacular chorro lo convirtieron en un laboratorio único para estudiar los procesos más extremos del universo. Es nuestro espécimen principal, nuestro modelo a seguir para entender cómo los agujeros negros supermasivos no solo existen en el centro de las galaxias, sino que dan forma a su evolución. El chorro de M87, por ejemplo, inyecta una masiva de energía en la galaxia, lo que puede impedir la formación de nuevas estrellas al calentar el gas circundante. M87 es, por tanto, un jardinero cósmico que regula el crecimiento y la vida de su galaxia propia. Al estudiarlo, no solitario aprendemos sobre los agujeros negros, sino sobre la ecología de las galaxias, sobre el ciclo de vida y muerte, una escala cósmica. La historia de M87 es, última instancia, una historia sobre la perspectiva. Nos obligan a confrontar escalas de tiempo, tamaño y energía que empequeñecen nuestra existencia. Un objeto de 6.500 millones de masas solares a 55 millones de años de luz de distancia, ¿qué imagen tardó años en ser construido por una colaboración global a partir de datos que tardaron 55 millones de años en llegar a nosotros? Nos muestra lo pequeños que son en el gran esquema del cosmos. Pero al mismo tiempo, la historia de cómo llegamos a conocer a M87 es una de la grande testimoniosa del espíritu humano. Nos muestra que, a pesar de nuestra fragilidad, nuestras mentes pueden construir herramientas para ver lo invisible, que es lo que existe para lograr un objetivo común, que nuestra curiosidad puede impulsarnos a hacer las preguntas más difíciles y buscar las respuestas en los rincones oscuros más del universo. M87 es un monstruo, sí, un rey oscuro en un trono de gravedad, pero al mirarlo, al estudiar su sombra y su furia, no se ve solo la final de la materia y la luz, también la increíble vestima del alcance de la mente humana. Vemos un reflejo, no de nuestra pequeñez, sino de nuestra capacidad ilimitada para comprender. Y esa tal vez es la luz más brillante que emerge de la oscuridad de M87, la luz de nuestro entendimiento propio, brillando audazmente contra el abismo. Para comprender de verdad a M87, debemos ir más allá de su retrato, más allá de esa primera e icónica imagen. Debemos usar como un mapa, como una puerta de entrada a un reino que desafía la intuición y la experiencia humana. Ese anillo, de luz dorada y la oscuridad que encierra, no son solo una imagen, son la manifestación visible de las fuerzas más extremas de la naturaleza, una sinfonía de la física llevar a su límite absoluto. Así que tomemos una bocanada de aire cósmico y zambullámonos de nuevo, esta vez más profunda, en el torbellino que rodean. Volvamos a mirar ese anillo. No es un simple aro de gas caliente, es un espejismo gravitacional, una ilusión óptica por la unidad propia del tejido del espacio-tiempo. Para entenderlo, debemos familiarizarnos con un concepto llama a la esfera de fotones o esfera de luz. Imaginen una región que rodea el agujero negro, una distancia específica de su centro. En esta región la gravedad es tan intensa que puede forzar a los fotones, las partículas de luz, a entrar en una órbita. Un rayo de luz que entre esta esfera en el ángulo justo no escapará ni caerá, sino que atrapado, girando alrededor del agujero negro como un satélite. Es una órbita precaria, inestable. El más mínimo empujón enviaría al fotón hacia el abismo o lo liberaría hacia el cosmos. Si paráramos nosálgicamente en esta esfera de fotones y hacia un lado, veríamos la parte de atrás de nuestra propia cabeza, ya que la luz de nuestra entrada, una vuelta completa agujero negro llegar para nuestros ojos. El anillo brillante que ve en la imagen de la EHT está íntimamente con relación con esta esfera de fotones. La luz que lo forma se comunica de la disco de Acre, ese remolino de gas incandescente. Parte de esa luz viaja directamente hacia nosotros, pero otra parte es emitida en otras direcciones, capturada momentáneamente por la gravedad, curvada alrededor del agujero negro antes de ser lanzada hacia telescopios. Estamos viendo múltiples imágenes de la disco de acreción,
superpuestas y distorsionadas. Vemos luz que ha dado una, dos o incluso más vueltas alrededor del agujero negro antes de escapar. Cada vuelta sucesiva crea un subanillo más delgado y más tenue dentro del anillo principal. Una serie de ecos de luz que, demasiado aunque débil para ser resueltos por la EHT real, están predichos por la teoría. El anillo es, esencia, el borde de la sombra, iluminado por la luz atrapada en su danza final y desesperada. La oscuridad central, la sombra, es más grande que el horizonte de los acontecimientos, no solo capturar la luz córrica que se ha vuelto directamente a él, sino también la luz que entra en esta región caótica de órbitas inestables. Es la zona de influencia gravitacional sobre la propia luz. Ahora, centrémonos en la fuente de toda esta luz, la disco de acreción. Llamarlo disco es casi poético. En realidad es un infierno. Es un campo de batalla donde la materia es destrozada, comprimida y calentada a temperaturas que hacen la superficie del Sol parezca un témpano de hielo. Hablamos de kilómetros de millones de grados. A estas temperaturas los átomos no pueden existir. La materia se convierte en plasma, una sopa de núcleos atómicos y electrones libres que se arremolina alrededor del agujero negro a velocidades que son una fracción significativa de la velocidad de la luz. ¿De dónde viene todo este material? M87 es un comedor voraz, pero también desordenado. Su menú es variado. Nubes interestelares de gas y polvo que vagan demasiado cerca son atrapadas por su gravedad inmensa y arrastradas hacia la discoteca. Pero el director de la Plato, el más dramático, hijo las estrellas, imaginen una estrella, un sol similar al nuestro en una trayectoria desafortunada. A medida que se acerca a M87, las fuerzas de aquí marean su trabajo macabro. La fuerza de la gravedad en el lado de la estrella más cercana al agujero negro es inmensamente más fuerte que en el lado más lejano. Esta diferencia de atracción, esta fuerza de estiramiento, se conoce como espaguetización. La estrella, que ha mantenido su forma esférica durante millas de millones de años gracias a su gravedad, es estirada, deformada, convertida en un elipsoide. A que se acerca más, el estiramiento se vuelve insostenible. La estrella es desgarrada. Se desintegra en una corriente de larga cae de gas brillante, un fideo cósmico de plasma estelar que se envuelve alrededor del agujero negro como un hilo en un carrete. Esto se conoce como un incluso a descordación de marea. La mitad de este gas estelar puede ser expulsado de nuevo al espacio a alta queda a velocidades, pero la otra mitad saldada gravitacionalmente, que se puede atar a unir al festín de la disco de acreción. Este gas no llega a caer directamente. Cae en espiral, como el agua en un desagae, uniéndose al torbellino ya existente. Y aquí la fricción se convierte en una fuerza desapocalípticas. No es la fricción de dos sólidos, sino la fricción interna dentro del plasma, exacerbada por campos magnéticos turbulentos. Las capas de gas que giran a diferentes velocidades rozan entre sí, generando una cantidad de calor inimaginable. Es este calor el que hace que la discoteca de una acreción brille con una luminosidad que puede superar a la de todas las estrellas de la galaxia M87 juntas. Todo ese brillo, toda esa energía, es la agonía de la materia. Es la conversión de la energía potencial gravitacional en radiación pura, justo de que la materia dé su último paso y se desvanezca para siempre. Sin embargo, como vimos, no toda la materia que se acerca al canje cae. Una fracción es expulsada, y no es expulsada suavemente, es lanzada en uno de los fenómenos más espectaculares y violentos del universo, el chorro relativista. El chorro de M87 es una maravilla y un misterio. Es una columna de plasma que se extiende por 5000 años luz, visible en todo el espectro electromagnético, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. Si la galaxia M87 fuera del tamaño de la Tierra, el chorro era un rayo láser de 20 kilómetros largo saliendo de su centro. Las partículas en este chorro viajan a más del 99% de la velocidad de la luz. Su energía es tan colosal que podría alimentar a toda la civilización durante millas de millones de años con solo una pequeña fracción de su producción.
La pregunta que ha atormentado a los astrofísicos durante décadas es: ¿cómo un objeto que característica definitoria es tragarlo todo puede producir el cañón de energía más poderoso del cosmos? La respuesta que la imagen polarizada de la EHT ayudó a confirmar reside en una danza entrelazada de rotación y magnetismo. Hay dos teorías principales que probablemente trabajar en conjunto. El primer mecanismo de Blandford-Snanek. Este proceso aprovecha la energía de rotación del propio agujero negro. M87 no está quieto, gira y probablemente gira muy rápido. Esta rotación no arrastra solo el espacio-tiempo a su alrededor, sino que también interactúa con las líneas del campo magnético que atraviesan la desactivación de A y el propio horizonte de sucesos. Imaginen las líneas de campo magnético como si eran cuerdas elásticas ancladas en el disco giratorio. A medida que el agujero negro gira, retuerce estas líneas de campo magnético como una dinamo cósmica. Este retorcimiento crea un campo magnético helicoidal y muy potente a lo largo de la expulsión de rotación del agujero negro. Este campo magnético retorcido actúa como un acelerador de partículas colosal. Arranca plasma de la disco de A6, A técnico, y lo acelera a lo largo de este embudo magnético, lo que permite al espacio a velocidades cercanas a la de la luz. En este escenario, el chorro siendo está alimentado directamente por la energía rotacional del agujero negro. El monstruo no solo se alimenta, sino que parte de su propia energía cinética de rotación es extraída para impulsar esta fuente de energía. La segunda teoría es el mecanismo de Blandford-Payne, que se centra más en la propia disco de acción. En este modelo, el campo magnético anclado en la discoteca giratorio actúa como una onda centrífuga. A medida que la discoteca gira, las líneas de campo magnético que se elevan perpendicularmente desde su superficie lanzan la materia, exterior hacia, como el agua que sale de un aspersor de jardín giratorio. Es probable que ambos mecanismos jueguen un papel, con el proceso de Blandford-Snanek dominando más cerca del agujero negro y el de Blandford-Payne operando en las regiones exteriores de la discoteca. Cuando observamos este chorro con telescopios, como el Hubble, no vemos una columna suave y uniforme. Vemos una serie de nudos brillantes, manchas de material más denso y cálida. Estos nudos son ondas de choque dentro del chorro, donde las regiones del plasma se comprime y se calienta, brillando intensamente. El estudio de estos nudos nos da a una de las ilusiones ópticas más fascinantes de la astronomía: el movimiento superlumínico. Al rastrear el movimiento de estos nudos a lo largo de los años, los astrónomos observados cuando se mueven a través del espacio a velocidades de hasta 6 veces la velocidad de la luz. Esto, por supuesto, viola el límite de velocidad cósmico de Einstein. ¿Esvamos viendo algo imposible? La respuesta es no. Es un truco de la perspectiva. El chorro está orientado casi directamente hacia nosotros, con una ligera inclinación. Como el material se mueve a una velocidad tan cercana a la de la luz y casi en nuestra dirección, está persiguiendo a la luz que se emite anteriormente. Imaginen que el nudo emite un pulso de luz en el año 0. 10 años después, el nudo se ha movido una enorme distancia, casi 10 años luz nosotros. Emite un segundo pulso de luz. Desde nuestra perspectiva, la distancia que la luz tuvo, que viajar desde el segundo pulso es casi 10 años menor que la del primer pulso. Por lo tanto, el tiempo que transcurre entre la llegada del primer pulso y el segundo es menor que 10 años. Vemos 10 años de movimiento de miembros en un periodo de tiempo mucho más corto, lo que crea la ilusión de una velocidad imposible. Este fenómeno, aunque una ilusión, es una prueba contundente de las velocidades verdaderamente relativistas a las que opera el motor central de M87. Para que todo esto funcione, para que la energía rotación pueda ser extraída y canalizada, el universo alrededor del agujero negro debe ser deformado de una manera muy particular. Y aquí entramos en uno de los conceptos más extraños de la relatividad general, la reducción del marco de referencia, o el efecto Lense-Thirring. Según Einstein, la masa le dice al espacio-tiempo cómo se curvarse, y el espacio-tiempo curvo le dice a la masa cómo moverse. Pero la teoría va más allá. Una masa en rotación no solo curva el espacio-tiempo, sino que lo arrastran, lo retuerce.
Imaginen una bola de bolos pesada y girando sumergida en un tanque de miel. La miel cerca de la superficie de la bola será arrastrada por la rotación creando un pequeño bórrico. M87 hace exactamente lo mismo pero con el tejido tetradimensional del universo. El espacio y el tiempo en su vecindad son arrastrados por su inmensa rotación. Esta región de espacio-tiempo retorcido se llama la ergosfera. Se encuentra fuera del horizonte de sucesos y toca su superficie en los polos, pero se extiende más lejos en el ecuador. Dentro de la ergosfera, el espacio-tiempo es arrastrado tan violentamente que física es imposible permanecer tranquilo. Todo, incluso un rayo de luz, se está haciendo un girar con el agujero negro. No puedes oponerte al flujo del espacio-tiempo. Este arrastre del marco de referencia tiene consecuencias profundas. Estabiliza la disco de AA, forzándote a Alea se alinea con el ecuador del agujero negro. Y lo que es más importante, es el corazón del mecanismo de Blandford-Snarek. La torsión de las líneas de campo magnético es una consecuencia directa de este arrastre del espacio-tiempo. El agujero negro no es un actor pasivo en su entorno. Es un ingeniero cósmico que en adelante deforma y manipula la fábrica del universo para alimentar sus procesos violentos. Así que ahora tenemos una imagen mucho más completa y aterradora. Tenemos un gigante de 6.500 millones de soles girando furiosamente sobre sí. Esta rotación arrastra el tejido del espacio-tiempo, creando un vórtice cósmico, la ergosfera. Dentro de este vórtice, una estrella desafortunada es desgarrada en un evento de disrupción de marea. Sus restos forman una disco de acreción, un fierno de plasma calentado a millas de millones de grados por la fricción interna. Este disco brilla más que una galaxia entera y su luz es curvada y distorsionada por la gravedad, formando el anillo fantasmal que ves desde la Tierra. Anclados en esta discoteca y retorcidos por la rotación del agujero negro, los campos magnéticos se convierten en un colosal acelerador de partículas. Extraen energía del propio agujero negro y del disco, lanzando dos chorros gemelos de materia y energía a velocidades casi lumínicas, chorros que atraviesan la galaxia anfitriona y se extienden por kilómetros de años luz. Cada componente de este sistema es extremo, cada proceso opera en los límites de la física conocida, y todo está orquestado por la gravedad de un solo objeto, o más bien por la deformación del espacio-tiempo que este objeto causa. Hemos viajado desde la imagen hasta la física subyacente. Hemos el motor, pero nos hemos mantenido hasta ahora en el exterior. Hemos observado la luz, el gas, los chorros, todo lo que sucede fuera del punto de no retorno. La pregunta más profunda y fundamental permanece sin respuesta. ¿Qué sucede si ignoramos todas las advertencias? ¿Qué sucede si no nos detenemos en el disco de acreción, si no nos dejamos desviar por el chorro? ¿Qué sucede si el paso final y cruzamos la frontera invisible del horizonte de acontecimientos? Este es el viaje definitivo, un viaje del que no hay ni comunicación posible. Es un viaje que nos saca del reino de la astrofísica observacional y nos sumerge por completo en el extraño y maravilloso mundo de la relatividad teórica. Es un viaje hacia el corazón de la oscuridad, hacia el punto donde el espacio y el tiempo intercambian sus papeles y donde todas las leyes conocidas de la física derrumban en un punto de densidad infinita. Para entender M87, debemos en nuestra imaginación convertirnos en el astronauta condenado, en el explorador que se atreve a mirar lo que y más lace del velo. Debemos prepararnos para abandonar el universo que conocemos y entrar en la geometría final. El viaje hacia el horizonte de sucesos de un agujero negro supermasivo como M87 era paradójicamente menos violento al principio que se acerca a un agujero negro de masa estelar. Con un agujero negro pequeño, las fuerzas de marea te espaguetizar mucho guía de llegar antes de horizonte. Pero M87 es tan inmenso que la curvatura del espacio-tiempo en su horizonte de sucesos relativamente suave. Podrías cruzar el umbral sin querer darte cuenta de inmediato. No hay una pared, no hay una campana que suene. Simplemente, en un momento estás en una región del universo de que puede escaparse, y al instante siguiente estás en una de la que no puedes.
El horizonte de no es una barrera física, es una barrera de información, una frontera causal. Es el punto en el que la velocidad de escape se requiere para huir de la gravedad del agujero negro supera la velocidad de la luz. Y como nada puede viajar más rápido que la luz, el escape se vuelve una costumbre física. Para un observador lejano, tu destino se vería muy diferente. A medida que se acerca al horizonte, tu amigo que te observa desde su nave espacial segura, debería moverte cada vez más tarde. Esto se debe a la dilatación gravitacional del tiempo. El tiempo para ti, en el pozo de profunda gravedad, transcurre más lento en relación con el tiempo del observador lejano. Tu imagen volvería cada vez más roja, un fenómeno corrimiento al rojo gravitacional, ya que la luz que emite energía perdida a la energía por salir del pozo de gravedad. Te verías cada vez más tenue, más lento, acercándote asintóticamente al horizonte, pero nunca cruz del todo. Desde la perspectiva de tu amigo, se ha congelado en el tiempo en el borde del abismo, desvaneciéndote en un rojo profundo hasta desaparecer. Tu destino final permanecería para siempre ocultar a su vista, pero para ti la experiencia es muy diferente. En tu propio reloj, el tiempo fluye normal. Cruzas el horizonte en un tiempo finito y avances, pero una vez dentro, tu realidad ha cambiado fundamentalmente. Fuera del agujero negro, tenía libertad de movimiento en las 3 dimensiones espaciales. Podías ir adelante, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. El tiempo, sin embargo, solo se movía en una dirección, hacia el futuro. Dentro del horizonte de sucesos, esta dinámica se invierte. La coordenada radial, la dirección hacia el centro, se convierte en una coordenada temporal. Ya no es un lugar al que puedas elegir ir o no ir. Es una dirección en el tiempo, el futuro. La singularidad en el centro ya no es una ubicación en el espacio, es un momento en tu futuro. Y como no puedes evitar que la mañana llega, no puedes evitar tu encuentro con la singularidad. Todo tu cono de luz futuro, todas las trayectorias posibles que puedes seguir, apuntan inexorablemente hacia el centro. Luchar contra la caída hacia la singularidad tan inútil como viajar hacia el pasado. El espacio, por otro lado, se extraña vuelve. Las otras 2 coordenadas, que antes de ser espaciales, ahora se han de comportar de manera más exótica. El universo que consiguió ha desaparecido. Mirando atrás hacia Asia, no verías la salida. El horizonte de ya lo hace un lugar que se alcanza. Mirando hacia adelante, verías el universo concentrado en un único punto brillante debido a los efectos de la aberración y el blue shift. Pero todo lo que importa es el viaje inexorable hacia el final del tiempo. A medida que te acerca a la singularidad, las fuerzas de marea que fueron tan suaves en el horizonte ahora se vuelven infinitas. Cada parte de tu cuerpo, cada cálculo, es estirado y comprimido de formas diferentes, desgarrándote en un flujo de partículas fundamentales. Tu existencia se disuelve en el punto donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita. Y aquí, en este punto final, nuestra historia y la física misma se detiene. La singularidad, un punto de volumen cero y densidad infinita, un lugar donde la relatividad general de Einstein, la teoría que nos ha guiado tan brillantemente hasta este punto, su destino, su propia admisión. La teoría predice infinitos, lo que para un físico es una señal de que la teoría está incompleta. Para entender lo que sucede en la singularidad de M87, necesitaríamos una teoría que una gravedad con la mecánica cuántica, una teoría de la gravedad cuántica. Esta es la frontera final de la física teórica. Algunos especulan que la materia no se comprime en un punto, sino en un estado exótico, un Planck star o un fuzzball, donde las cuantasticas evitan el colapso infinito. Otros se preguntan si la singularidad podría una puerta de entrada a otro universo. Pero por ahora son especulaciones. La singularidad de M87 no es en solitario la final del viaje para la materia que cae. Es la final de nuestro conocimiento real. Es un monumento a todo lo que no se sabe. Nuestra historia del viaje a través del horizonte de sucesos, guiada por la relatividad general de Einstein, se detiene en la singularidad.
se tiene de la propia teoría se rompe. Pero la física no es una disciplina que se rinda ante un muro. Cuando una teoría falla, es una señal, no de un final, sino de un nuevo comienzo. Es una invitación a buscar una descripción más profunda y completada de la realidad. Y es aquí, en el precipicio de este abismo de conocimiento, donde la historia de M87 se transforma. Pasa de ser una crónica de la gravedad y el cosmos a gran escala, a un escenario de uno de los conflictos más profundos y desconcertantes de la privada. La batalla entre la relatividad general de Einstein y la otra gran columna de nuestro entendimiento, la mecánica cuántica. Durante el siglo XX, estas dos teorías revolucionaron nuestra visión del universo. La relatividad general nos dio el lenguaje para describir lo muy grande: planetas, estrellas, galaxias y la propia estructura del espacio-tiempo. La mecánica cuántica nos da las reglas para gobernar lo muy pequeño: átomos, electrones y las partículas fundamentales que componen toda la materia. Ambas teorías han sido probadas con una precisión asombrosa en sus dominios respectivos. Hijo, sin duda, los dos logros intelectuales más exitosos de la humanidad. El problema es que en su forma real son fundamentalmente incompatibles. No habla el mismo idioma. Describe dos realidades que no existe poder parir. Y no hay lugar en el universo donde ésta está en la semilla mar más flagrante, más violenta y más ineludible que en el corazón de un agujero negro como Meonis T. Un agujero negro es un objeto de masa inmensa, el dominio de la relatividad, pero que colapsa en un punto de tamaño infinitesimal, el dominio de la cuántica. Es el campo de batalla definitivo. Para entender la naturaleza de esta batalla, debemos introducir un concepto crucial: la información. En física, información no significa lo que pensamos en el día a día. No hay hijos en un ordenador. La información es la propiedad fundamental que hace que cada partícula, cada sistema, único mar, es el conjunto completo de sus propiedades cuánticas: su posición, su momento, su spin. Un principio sagrado de la mecánica cuántica, tan fundamental como la conservación de la energía, es la conservación de la información. Este principio establece que la información nunca puede ser lo más loca. Puede ser revuelta, codificada, barajada como una baraja de cartas, pero en principio, siempre reconstruyendo, es posible el estado original. Si quemas un libro, la información contenida en sus páginas no desaparece del universo. Se esparó a piscinos ons. La energía y la trayectoria de las partículas de humor a la ceniza, al calor. Sería una tarea de una complejidad sobrehumana, pero teóricamente un físico con un poder de cálculo infinito podría rastrear cada partícula y el texto original. La información se conserva. Y aquí es donde los agujeros negros, tal y como los describía la relatividad clásica, un problema aterrador. Parecen ser los destructores de información perfectos. Cuando una estrella con toda su compleja información cuántica cae en M87, cruza el horizonte de dirigío y se acabe a la singularidad, que parece toda esa información es aniquilada, borrada de la existencia, aplastada en un punto de olvido eterno. El agujero negro que solo se define por tres propiedades simples: masa, spin y carga eléctrica. No importa si una enciclopedia, un piano de cola o una estrella de neutrones, el agujero negro final es el mismo. Es el llamado teorema de no pelo, que dice que los agujeros negros no tienen pelo, es decir, no tienen características complejas que revelen lo que han comido. Toda la información detallada cuántica parece haberlo oído para siempre. Durante décadas, esto se conoció como una paradoja, pero la mayoría de los físicos pensaban que la información simplemente estaba oculta, encerrada para siempre trasero del horizonte de sucesos. Inaccesible, sí, pero no. El universo en su conjunto, todavía la configuración. En 1974, un profesional joven británico llamado Stephen Hawking, mientras se trata de combinar la mecánica cuántica con la física de los agujeros negros, hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Fue un descubrimiento tan radical que al principio mismo no podría creerlo. Hawking que los agujeros negros no son negros. Emiten una desfachada,
ahora conocida como radiación de Hawking. Este es un fenómeno puramente cuántico que hace justo en el borde del horizonte de sucesos. La explicación popular, aunque una simplificación, nos da una idea intuitiva. El vacío del espacio, según la mecánica cuántica, no está vacío. Está lleno de una mar burbujeante de partículas virtuales que aparecen en pares y se aniquilan en común casi instantáneamente. No es este zumbido cuántico, pero justo en el borde del horizonte de acontecimientos de un agujero negro puede ocurrir algo extraordinario. Un par de partículas virtuales, por ejemplo, un electrón y su antipartícula, un positrón, pueden aparecer. Antes de que puedan aniquilarse, una de las partículas cae a través del horizonte hasta que haya otra oportunidad de escapar espacio exterior. Para un observador lejano, ¡pate! Pero hay una trampa. La energía debe conservarse. La partícula que escapó al espacio se ha convertido en una partícula real, con energía positiva. Para equilibrar las cuentas energéticas, la partícula que cayó en el agujero negro debe tener energía negativa. Y al absorber esta parte de la energía negativa, la masa del agujero negro disminuye. Muy triste, a lo largo de eones, el agujero negro se evapora. Pierde masa en forma de esta radiación de Hawking. Este fue un descubrimiento monumental. Significaba que los agujeros negros no son prisiones eternas. Tienen una vida útil finita. Nacen N y finalmente crece. Se evaporan hasta desaparecer por completo. Apliquemos esto a nuestro gigante, M87. ¿Cuánto tiempo tardaría en evaporarse? Para un agujero negro de la masa de nuestro Sol, el tiempo de evaporación ya es inimaginable. Largo, mucho más que la edad real del universo. Pero para un agujero negro supermasivo como M87, con sus 6.500 millones de masas solares, el número es tan grande que desafía el lenguaje y la imaginación. El tiempo de evaporación de M87 se estima en la orden de 10 elevado a la potencia de 100 años. Escribió este número 11 seguido de 100 ceros. Para ponerlo en perspectiva, la edad del universo es aproximadamente de 10 elevado a 10 años. El tiempo hasta que la última estrella se apague y el universo se sumerja en una oscuridad fría y eterna, la llamada muerte, se estima en unos a los 40 años. Si puedes esperar a que el universo entero muriera de muerte térmica, viendo cada una galaxia se desvanece y cada protón se desintegra, no se produce ni hecho una muesca en el reloj de la vida de M87. Su evaporación es un proceso de una lentitud tan cósmica que hace que la vida del universo parezca un parpadeo. Pero aunque el proceso más lento, el problema teórico es inmediato y catastrófico. ¿Por qué era la radiación de Hawking? Según los cálculos originales de Hawking, es puramente térmico. Es una escoria. No contiene información sobre lo que cayó en el agujero negro. Es como lo mejor siseo de la estática en una radio. Sí, que cuando sucede M87 en adelante se evapore por completo después de sus 10 a las 100 años. Desaparecerá dejando solo un baño de radiación térmica y aleatoria. Donde fue a parar la información de los 6.500 millones de soles, comisitos, todas sus estrellas, planetas y complejas estructuras cuánticas. Parece que ha sido destruido de la verdad, unir de los pilares más fundamentales de la física. Esto es la paradoja de la información del agujero negro. Es una contradicción directa entre los principios de la relatividad general y la mecánica cuántica. O la información se pierde y la mecánica se realiza una incorrecta. O la información escapa de la forma y nuestra comprensión de los agujeros negros y la relatividad es incorrecta. No puedes haberle hecho cosas. Resolver esta paradoja se ha convertido en uno de los santos griales de la teórica. Ha generado décadas de debate y ha dado lugar a algunas de las ideas más extrañas y maravillosas sobre la naturaleza de la realidad. M87 no es solo un objeto astronómico, es la encarnación de esta paradoja en su forma más grandiosa. Es un cofre cerrado que contiene la información de millas de millones de estrellas y los físicos están siendo desesperados por encontrar la llave. Exploremos algunas de las posibles soluciones que se han propuesto.
Una de las ideas más influidas y profundas es el principio holográfico, propuesto por Gerard T. Hooft y desarrollado por Leonard Susskind. Este principio sugiere que nuestra percepción de la realidad ser podría una ilusión. Sugiere que toda la información contenida dentro de un volumen de espacio como el interior de M87 puede ser descrita completamente por una teoría que vive en el límite de ese volumen, en su superficie. En el caso de un agujero negro, significa teoría que toda la información de la materia que cae no se pierde en la singularidad, sino que codificada en la superficie bidimensional del horizonte de sucesos, como la información de una imagen tridimensional está codificada en un holograma bidimensional. Cuando la materia cae, su información se imprime en el horizonte, y a medida que el agujero negro se evapora, la radiación de Hawking, de la manera sutil y no se acuerdo, se recojan esta información de la superficie del horizonte y el desvanecer al universo. La información nunca cruza realmente el horizonte para perderse, sino que permanezca en la frontera. En este escenario, M87, un gigantesco disco duro cósmico con 6.500 millones de masas solares de almacenadas información en la superficie de su horizonte de sucesos. Una idea más reciente y mucho más violenta es la del cortafuegos o firewall. Propuesta por un grupo de físicos en 2012, esta idea de la conservación de la información al extremo. Argumenta que para que la información escape con la radiación de Hawking, los principios de la mecánica cuántica requiere que el horizonte de sucesos no mare un lugar tranquilo y vacío como predice Einstein. En cambio, era una región de energía increíblemente alta. Un cortafuegos que incineraría instantáneamente a cualquier cosa que intentó cruzarlo. En este escenario, el astronauta que cae no se desliza suavemente a través del horizonte. Chocaría contra un muro de fuego y su información era devuelta inmediatamente al universo en forma de radiación. Esta idea resolver elegantemente la paradoja de la información, pero a un precio terrible. Viola el principio de equivalencia de Einstein. La idea de que la caída es libre es indistinguible de flotar en el espacio vacío. Destruiría la imagen del suave cruce del horizonte, que es uno de los conceptos más bellos de la relatividad general. La elección entre la mecánica se rompe la mecánica cuántica o rompió la relatividad de Einstein en el horizonte. Desde el exótico mundo de la teoría de cuerdas, la principal candidata a una teoría de la gravedad cuántica llega a otra propuesta. La idea del fuzzball. La teoría de cuerdas postula que las partículas fundamentales no son puntos, sino diminutas cuerdas vibrantes. Según el modelo del fuzzball, un agujero negro no era un punto de singularidad en el espacio vacío. Sería una bola gigante y enredada de estas cuerdas sin un horizonte de sucesos nítido ni una singularidad en su interior. Eróxima como una bola de lana increíble densa. Un objeto cuántico complejo con una superficie difusa. Cuando la materia cae sobre un fuzzball no es destruida, sino que se convierte en más cuerdas, y su información tejida en la compleja estructura de vibraciones del fuzzball. La radiación no era puramente térmica, sino que contendría sutilmente la información de la estructura del fuzzball, resolviendo así la paradoja. En esta visión, M87 no es un abismo, sino objeto el más complejo del universo, una megaestructurática secamente del tamaño de un sistema solar, basado, tal vez la idea más alucinante de todas es que se ocurría en la ecuación ER=EPR. Esta es una conjetura profunda que conecta dos ideas aparentemente no relacionadas de Einstein. ER se refiere a los puentes de Einstein-Rosen, más conocidos como agujeros de gusano, que son atajos teóricos a través del espacio del tiempo. EPR se refiere a la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, que describe el extraño fenómeno del entrelazamiento cuántico, donde dos partículas pueden estar instantáneamente conectadas sin importarle ajenas. La conjetura ER-EPR sugiere que cada par de partículas entrelazadas está conectado por un microagujero de gusano. ¿Qué significa esto para M87? Sugiere que la información que cae en el agujero negro podría escapar a través de estos agujeros de gusano cuánticos que la conectada con la radiación de Hawking que se emite. La información no saldría por la puerta principal,
el horizonte, sino que tomaría una salida trasera a través del subatómico del espacio propio-tiempo. Sería como si la información se teletransportara céticamente, desde el interior del agujero negro hacia el exterior. Hologramas, cortafuegos, bolas de lana cuánticas, agujeros de gusano. Suena a ciencia ficción, pero estos son las fronteras de la física teórica, las ideas que las científicas están explorando para resolver los rompecabezas que M87 present me present. No se puede hacer una sonda para comprobarlo, pero usando la consistencia matemática y las futuras observaciones, tal de las ondas gravitacionales o de los detalles más finos de la imagen de la EHT, para buscar pistas que favorezcan una idea sobre otra. La imagen de M87 que vimos, ese halo de fuego y esa sombra, es mucho más que un retrato. Es la superficie de un misterio mucho más profundo. Nos muestra el punto donde nuestras dos mejores teorías sobre el universo chocan. Nos obliga a cuestionar la naturaleza misma del espacio, el tiempo y la información. M87 no es solo un objeto de estudio para los astrónomos. Es un crisol teórico para los físicos. Es una guía, un faro oscuro que ilumina el camino hacia una nueva teoría. Una teoría de la gravedad cuántica finalmente que unificará lo grande y lo pequeño y nos da una descripción completa del cosmos. Así, la historia de este gigante nos ha llevado en un viaje extraordinario. Desde la majestuosidad de su galaxia anfitriona hasta la hazaña de su primera fotografía. Desde la física infernal de su disco de acreción hasta el viaje imaginario a su singularidad. Y ahora, a los confines de la física teórica, donde se hace la realidad misma se vuelve extraña y maleable. M87 nos enseña que más nos acercamos a los objetos más simples del universo, como un agujero negro definido solo por masa y spin. Más complejas y profundas se vuelven las preguntas. Nos recuerda que cada respuesta en la ciencia abre la puerta a una docena de nuevos misterios. El agujero negro M86 es una final. La final de la luz, la final de la materia, la final del tiempo para todo lo que cae en él. Pero también es un comienzo. El comienzo de una nueva era en la física, la búsqueda de una teoría del todo. Es un punto final en el espacio, pero un signo de interrogación en el mapa de nuestro conocimiento, uno que nos desafía a seguir, explorando no con telescopios, sino con la herramienta más poderosa de todas, la imaginación humana, guiada por las matemáticas. La historia de la M87 está lejos de terminar. Apenas estamos a aprender a leer las primeras páginas. Hemos viajado al borde del abismo, al punto donde el espacio y el tiempo se retuercen y nuestras mejores teorías se enfrentan en un duelo a muerte. Hemos contemplado los misterios de la información perdida y la naturaleza cuántica de la realidad. Podríamos aquí, hipnotizados por las paradojas que M87 se plantea en su escala más íntima, pero al hacer nos perdería la otra mitad de su historia, tal vez más grandiosa. Porque este agujero negro no es solo un enigma teórico aislado en el vacío, es el corazón palpitante de un ecosistema que abarca cientos de millas de años luz. Su influencia se extiende mucho más allá de su horizonte de sucesos. Para entender de la verdad a M87, debemos alejarnos. Debemos hacer zoom hacia afuera, más allá del anillo de fuego, más allá del chorro relativista, y ver al gigante no como un destructor, sino como lo que es realmente, un arquitecto, un escultor de galaxias. La imagen que tenemos de los agujeros negros es a menudo la de un sumidero cósmico, un pozo de gravedad pasivo que espera que la materia caiga en él. Pero en el caso de los supermasivos como M87, esta imagen es radicalmente incompleta. No son hijos, son los motores más activos y poderosos de sus galaxias. Gobiernan no solo por lo que tragan, sino, y esto es crucial, por lo que expulsan. Este proceso se conoce como retroalimentación o feedback galáctico, y es una de las ideas más importantes de la astrofísica moderna para entender cómo las galaxias se convierten en lo que son. M87 es el ejemplo perfecto de este principio. En acción. Recordemos su chorro relativista, esa haz de partículas de 5000 años de luz. Durante mucho tiempo lo vimos como un espectáculo secundario,
un efecto colateral del festín del agujero negro. Ahora entendemos que es una de sus funciones principales. Este chorro no se dispara hacia un espacio vacío, se seda vía a través del gas caliente que llena la galaxia M87 y el cúmulo de Virgo rodean Kela, un vasto halo de gas conocido como el medio intracúmulo. Este gas es el depósito de la materia prima para la formación de nuevas estrellas. Si se le prendió enfriarse y condensarse, M87 formaría estrellas a un ritmo furioso, pero no haceló. La galaxia M87 es lo que los astrónomos llaman una galaxia roja y muerta. Está llena de estrellas viejas y rojas y la formación de nuevas estrellas casi se ha detenido. ¿Por qué? Porque M87 no lo permite. El chorro como un soplete cósmico. A medida que atraviesa el gas del cúmulo, deposita una cantidad inmensa de energía en él, calentándolo. Este gas caliente no puede colapsar para formar estrellas. El agujero negro está, en efecto, esterilizando su propia galaxia, previniendo el nacimiento de nuevas generaciones de soles. Es como un termostato para la galaxia. Si gas frío comienza a caer hacia el centro, alimenta al agujero negro, que se enciende y lanza un chorro más potente, calentando el gas y cortando su propio suministro de combustible. Es un ciclo de la voluntad que mantuvo una galaxia en 1915, un estado de equilibrio. No tenemos que imaginar esto. Podemos verlo. Cuando los astrónomos apuntan telescopios de rayos X, como el Observatorio Chandra de la NASA, hacia M87, no ven el chorro directamente, sino que ven su efecto devastador en el gasero. La imagen de rayos X de M87 revela enormes cavidades, burbujas gigantes en el gas caliente que se extienden por cientos de millas de años luz. Estas burbujas han sido infladas por el chorro. Son las cicatrices de las erupciones pasadas presentes y del agujero negro. Podemos escuchar el geomelo de estas erupciones. El chorro crea ondas de presión en el gas, ondas sonoras de una frecuencia increíblemente baja, millones de veces más grave que el oído humano puede detectar. Se ha tratado que la nota producida por el agujero negro en el cercano cúmulo de Perseo es un si bemol, unas 57 octavas por debajo del do central. M87 está cantando una nota cósmica que esculpe el destino de su galaxia. Esta relación íntima entre el agujero negro y su galaxia anfitriona no es una coincidencia. Los astrónomos han descubierto una afirmación asombrosamente en todo el universo, conocido como la relación M-sigma. Esta relación que muestra la masa del agujero negro supermasivo de una galaxia está directamente relacionada con la velocidad a la que se mueven las estrellas en su bulbo central, la sigma de la relación. Es una correlación tan fuerte que si se centra la velocidad de las estrellas, puedes predecirlas, masa del agujero negro, y viceversa. Esto es extraordinario. Significa que un objeto del tamaño de nuestro sistema solar, el agujero negro, está inextricablemente ligado a la dinámica de una estructura de cientos de miles de años luz de diámetro, la galaxia. Es como si la galaxia supiera se puede, grande ser su corazón, o el momento de la ceremonia el tamaño de la galaxia. La única explicación de esta conexión es si el agujero negro y la galaxia no crecieron por separado, sino que coevolucionaron, CR juntos en una danza simbiótica que duró millas de millones de años, con el agujero negro regulando el crecimiento de la galaxia a través de la retroalimentación. M87 y su galaxia son los ejemplos perfectos de relación, de asociación, testimonio cósmica a la escala más grandiosa. Para entender cómo se forjó esta asociación, debemos viajar aún más lejos, no en el espacio, sino en el tiempo. Debemos retroceder a la juventud del universo, a una era de unos pocos kilómetros de millones de años después del Big Bang. Hoy, M87 es un gigante relativamente tranquilo, en una modalidad de mantenimiento, pero en su juventud habría sido una bestia completamente diferente. El universo primitivo era un lugar mucho más denso y caótico, rico en gas primordial. En ese momento M87 se ha dado en el estado alimentando a un ritmo voraz, tragando cantidades colosales de gas. La energía liberada por su disco de anocreción ha sido solitaria.
habría sido cegadora. En esta fase de su vida, M87 no ha sido un aguajo negro, sino un cuásar. La palabra cuásar es una desierta de fuente de radio cuasiestelar. Fue uno de los puntos en la década de 1960 como puntos de luz parecidos a estrellas que emite enormes cantidades de ondas de radio. Pronto se dio cuenta de que no eran estrellas en absoluto. Eran los núcleos de galaxias jóvenes y distantes, y su luz era tan intensa que eclipsaba a la de los milianos de estrellas de su propia galaxia anfitriona. Un cuásar es simplemente un agujero negro supermasivo en su fase de alimentación más activa. Hijo los objetos más luminosos del universo. Imaginen la escena. En el corazón de una galaxia en formación, un joven M87 brillando con la luz de la fuerza de soles, lanzando chorros más potentes que los de hoy, iluminando el cosmos a través de millas de millones de años luz. Era un faro en la oscuridad del universo temprano, un faro alimentado por la aniquilación de la materia. Esta fase de cuásar no hizo solo hecho crecer al agujero negro, sino que también jugó un papel crucial en la evolución de la temprana galaxia expulsada, portando enormes cantidades de gas y ayudando a establecer la estructura que vemos hoy. Pero esto lleva a una pregunta más fundamental. ¿De dónde vino M87 en primer lugar? ¿Cómo se forma un germen de agujero negro que puede crecer hasta alcanzar 6.500 millones de masas solares? Esta es una de las grandes preguntas abiertas de la cosmología. Hay dos escenarios principales. El primero es el del colapso directo. En el universo muy temprano, antes de que se formaran muchas estrellas, existen lenguajes de gas primordiales, masivas y puras. Bajo ciertas condiciones, una de estas nubes con una masa de cientos de millas de soles podría haber colapsado directamente bajo su gravedad sin fragmentarse en estrellas para formar un gran agujero negro semilla de una sola vez. El segundo escenario es el jerárquico. En este modelo, las primeras estrellas del universo, conocidas como estrellas de población tercero, eran muy diferentes a las de hoy. Se formó a partir de hidrógeno y helio puros, y se cree que eran increíblemente masivas, cientos de veces la masa de nuestro Sol. Estas estrellas se encuentran vidas muy cortas y violentas, colapsando para formar los primeros agujeros negros de masa estelar, con 100 masas solares cada uno. Agujeros negros semilla ha comenzado a fusionarse, se gestó. Y aquí es donde el entorno juega un papel crucial. M87 no es una galaxia aislada, es la reina del cúmulo de Virgo, una de las mayores concentraciones de galaxias de nuestro vecindario cósmico, que contiene más de 1000 galaxias unidas por la gravedad. Es una metrópolis galáctica, un lugar de interacciones constantes y canibalismo cósmico. A lo largo de su historia, la galaxia M87 ha agotado a sus vecinos más pequeños. Cada vez que M87 se tragaba otra galaxia, no solo absorbía sus estrellas y su gas, sino que también capturaba su agujero negro central. Estos dos agujeros negros, el de M87 y la galaxia devorada, entrar en una danza mortal espiral. Durante millones de años orbitarían uno alrededor de otro. Perdió energía al lanzamiento estrellas cercanas y, lo que es más importante, al emitir ondas gravitacionales, ondulaciones en el espacio tejido-tiempo. Finalmente se fusionarían en un evento cataclísmico que enviaría una tormenta de ondas gravitacionales a través del cosmos, dejando un agujero negro más grande y más masivo. La historia del crecimiento de M87 es, por tanto, una historia de violencia y canibalismo, una escala inimaginable. Es el resultado de millas de millones de años de fusiones, una tras otra en el crisol gravitacional del cúmulo de Virgo. Cada fusión añadía masa, aumentaba su spin y lo convertía en un cadaidero que ya es dominante. Es probable que ambos escenarios, el colapso directo y las fusiones, jugado un papel, pero la inmensa masa de M87 y su ubicación privilegiada, que su historia escrita está en los ecos de innumerables fusiones galácticas. Evox, su visto presentado como un regulador galáctico. He venido imaginado su pasado como un cuásar brillante. Hemos especulado sobre sus orígenes a partir de semillas primordiales y violentas. ¿Qué heno de su futuro? La galaxia M87, al estar en el corazón del cúmulo de Virgo, continuará su reinado caníbal.
En los próximos kilómetros de millones de años probablemente se fusionará con otras grandes galaxias del cúmulo, como M86 o M84. Cada una de estas fusiones desencadenará una nueva era de actividad para M87, un nuevo festín que ha hecho crecer más. Pero incluso los reyes y los imperios caen. Si miramos un futuro mucho más lejano en escalas de tiempo que empequeñecen la edad real del universo, el destino de M87 está sellado. El universo se está expandiendo y esta expansión se está acelerando. Las galaxias y los cúmulos que no están gravitacionalmente ligados entre sí, se separa unos alejarán de otros hasta que el cielo más de allá de nuestra propia supercúmulo local quede vacío. Las estrellas se extinguirán, una por una, dejando atrás enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros más pequeños. Las galaxias se convertirán en cementerios oscurorios. En esta era de oscuridad, los agujeros negros van los últimos objetos masivos que queden. Durante eones casi infinitos, M87 permanezca en silencio en el centro de su galaxia muerta ocasiona, tragando los restos de estrella muerta que se desvíe muy cerca, en la final del acto. El proceso increíblemente lento de la evaporación, de Hawking. Después de 10 elevados a la 100 años de existencia, sobrevivir a todas las estrellas y a todas las galaxias, M87 se prepara su desmenticio. Perderá masa, consiguió una gota seca en forma de radiación de Hawking. Durante un tiempo inconcebiblemente largo se encogerá. Su horizonte de sucesos se rezagó, su poder gravitacional ha disminuido. En sus últimos momentos la evaporación se acelera, y el que una vez fue el objeto más masivo y poderoso de la galaxia, el rey oscuro de 1 billón de soles, terminará su existencia en un destello final de partículas y radiación gamma, devolviendo al universo y la energía que mantuvo cautivas durante eones. El arquitecto desaparecerá, dejando atrás un espacio vacío y un eco de su antigua gloria. La historia de M87 es, por tanto, el arco narrativo más grande que podemos imaginar. Es la historia del universo en microcosmos. Nace de las condiciones primordiales a través de la violencia y la fusión, reina sobre un imperio de estrellas, da forma a la evolución de su entorno y, finalmente, se desvanece en la nada en la paz más profunda de las noches cósmicas. Es mucho más que un agujero en el espacio. Es un personaje central en el epopeya del cosmos. Ayo. No estamos solos poniendo a prueba las leyes de la física en sus límites más extremos. No solo estamos buscando respuestas a las paradojas más profundas. Estamos leyendo un capítulo crucial de la biografía del universo. Estamos aprendiendo cómo se construyen los mundos. Estamos entendiendo que incluso los objetos más oscuros y destructivos son, a su manera, fuerzas de creación y orden. M87 es la prueba de que en el universo la creación y la no destrucción son opuestos, sino dos caras de la misma moneda cósmica, dos partes de una danza eterna que da forma a todo lo que ven y todo lo que somos. El gigante de Virgo, en su oscuro silencio, nos cuenta la historia de todo. Solo tenemos que aprender una escucha, y así nuestro viaje llega a un círculo. Vuelen al punto de partida, pero cambiados por el camino. Volvemos a contemplar esa primera imagen icónica, el anillo de fuego, la silueta de la nada. Pero ya no la ve con los mismos ojos. Ya no es solo una fotografía, un logro técnico, es un portal. Es un mapa que nos ha guiado a través de la física más extrema, de los misterios cuánticos más profundos, de la historia cósmica más grandiosa y del destino final del universo. La historia de M87 es la historia de la ciencia misma, una epopeya que no solo revela los secretos del cosmos, sino que también nos muestra un espejo, reflejando lo mejor de lo que son y lo que llegamos a ser. Pensemos por un momento, no en el agujero negro, sino en el telescopio que lo reveló. El Event Horizon Telescope no es una máquina en el sentido tradicional, es una idea. Es la encarnación de la cooperación humana a una escala planetaria. Imagina la sinfonía que tuvo que ejecutar a la perfección. Astrónomos en Chile, tiritando en el aire enrarecido del desierto de Atacama,
apuntando sus antenas hacia un punto invisible en el cielo. Ingenieros en Hawái, descompuestos en el cima de un volcán sagrado. Científicos en la Antártida frente a las condiciones más duras de la Tierra para añadir una pieza crucial al rompecabezas. Equipos en España, México, Estados Unidos, Groenlandia. Todos ellos separados por océanos y continentes, por idiomas y culturas, unidos por un solo propósito. Abrir un negocio ojo del tamaño de un planeta para mirar fijamente al corazón de una galaxia a 55 millones de años de distancia luz de la logística casi imposible. Los petabytes de datos, demasiados para el Internet del mundo, volando en aviones, transportados como un tesoro sagrado. Los relojes en los ómicos, sincronizando cada observación con una precisión que hace que un segundo parezca una eternidad. Y finalmente, los cientos de científicos de datos, programadores y teóricos trabajó durante años sin saber si tendrían éxito, tejiendo pacientemente esos hilos de datos de SPAR en un tapiz coherente. Tuvieron que crear nuevos algoritmos, desarrollar nuevas técnicas procesamiento de imágenes, esencialmente inventar una nueva forma de ver el universo. Lo que no logró no fue solo una hazaña de la astronomía, fue una hazaña de la civilización. En una era a menudo marcada por la división y el conflicto, el EHT es un monumento brillante a lo que puede lograr cuando trabajamos juntos. Es la prueba de que las preguntas más grandes y fundamentales nos unen, trascendiendo nuestras diferencias. La imagen de M87 es, por tanto, un autorretrato de la humanidad en su máxima expresión, curiosa, ingeniosa, colaborativa y obstinados, persistente. Y el legado de esta imagen, de esta historia, es dúplice y profundo. Por un lado, nos humilla, nos confronta con la inmensidad del cosmos de una forma visceral. Nos mostramos que vivimos en una mota de polvo azul pálido, en un rincón tranquilo, de una galaxia ordinaria, en un universo poblado por monstruos de una masa y un poder que desafían nuestra comprensión. Nos recuerda nuestra fragilidad, nuestra insignificancia en la gran ópera cósmica. La escala de M87, su edad, su poder, todo sirve para poner en nuestra existencia en una perspectiva aleccionadora. Pero por otro lado, y esta es la paradoja más bella, nos engrandece. Porque la misma mente que puede sentirse pequeña ante el universo es la mente que puede concebir las matemáticas para describirlo. La misma especie que ha desmentido este planeta es la especie que se construye en herramientas para ver lo invisible. No fuimos a M87, no enviamos una sonda, lo trajimos a nosotros a través del poder de la razón, la lógica y la colaboración. La mente humana, encerrada en un cráneo de un par de kilos, se encargó de extender su alcance a través de 55 millones de años luz. Deducir la existencia de este gigante podría imaginar cómo ser, de idear un plan para fotografiarlo y, en 1900 definitiva, de ejecutar ese plan. La historia de M87 no es solo la historia de un agujero negro, es la historia de cómo un primate evolucionado en la sabana africana puede llegar a comprender las leyes que gobiernan los objetos más extremos del cosmos. Y eso es todo menos humillante. Es tal vez el hecho más asombroso de todos. La búsqueda no ha terminado. De hecho, la primera imagen fue solo el prólogo. El viaje hacia la comprensión de M87 y sus hermanos supermasivos está entrando en una nueva y emocionante fase. El evento Horizon Telescope se actualizando. Se está planeando una nueva roja. El Next Generation Event Horizon Telescope, NGEHT, que añade más telescopios a la matriz global, tanto en Tierra como lo que puede en el espacio. Esto se ha limitado a la resolución y a la sensibilidad de nuestras observaciones. ¿Qué significa esto? Significa que estamos al borde de convertir esa primera instantánea borrosa en una película en alta definición del borde del abismo. Imaginemos lo que podríamos aprender. Podríamos ver con nuestros diferentes ojos los puntos calientes de plasma orbitando el agujero negro en tiempo real. Los rastrear sus movimientos y medir el arrastre del espacio-tiempo. Podríamos mapear la estructura del campo magnético con un detalle sin precedentes, viendo exactamente dónde y cómo se lanza el chorro.
podríamos observar el bamboleo de la sombra del agujero negro causado por la turbulencia de la discoteca y usándolo para medir con precisión con la rotación de M87, una de las últimas grandes incógnitas sobre su naturaleza. Podríamos incluso buscar los sutiles anillos de luz, los ecos predichos por la relatividad, que nos darían una prueba más aún de la teoría de Einstein. Estamos pasando de la fotografía a la cinematografía del espacio-tiempo extremo. Y no, solo para M87K. Con una ciudad ha estudiado una población más amplia de agujeros negros. Podremos y contrastar. ¿Se comportan todos de la misma manera? ¿Cómo varían sus chorros y discos de acreción con la masa y el spin? Y por supuesto podremos obtener imágenes más nítidas de nuestro propio monstruo local, Sagitario A. Al ser mucho más pequeño y dinámico, observar su evolución en tiempo real nos ofrece una ventana diferente física a la técnica. Cada nueva observación será un nuevo dato en la gran ecuación que busca resolver la paradoja de la información. Cada fotograma de la película del borde del abismo podría contener la pista que nos guía hacia la teoría de la gravedad cuántica. M87 se ha convertido en nuestro laboratorio fundamental, nuestra piedra de Rosetta para descifrar el lenguaje del universo en su forma más extrema. Es el lugar donde la gravedad, el electromagnetismo, la hidrodinámica de plasma y en última instancia la mecánica a la seca cuántica se encuentran en una danza espectacular violenta y, al esta danza sin aprendemos solo sobre los agujeros negros, aprendemos sobre los ingredientes fundamentales de la realidad. Al final, la historia de M87 es una lección sobre el valor de la curiosidad pura. Nadie se propone fotografiar M87T para curar una enfermedad o construir un smartphone mejor. Lo hizo porque estaba ahí. Lo hizo porque era uno de los mayores misterios del universo. Lo hizo porque la pregunta ¿qué hay en el corazón de esa galaxia? Es una pregunta irresistible para una especie que se define por su necesidad de sable. Y sin embargo, de esta búsqueda puramente impulsada por la curiosidad, beneficios inesperados. Es cómo se desarrollan nuevas tecnologías, se crean nuevos algoritmos, se inspira a una nueva generación de científicos e ingenieros, y se enriquece la cultura humana con una nueva y profunda perspectiva sobre nuestro lugar en el cosmos. El gigante de Virgo sigue allá en su trono oscuro durante eones, indiferente a nuestros breves esfuerzos. Continuará su ciclo de festines y hambrunas, regulando su galaxia, un metrónomo cósmico de creación y destrucción. Y nosotros desde nuestra lejana orilla seguiremos observando, seguiremos apuntando nuestros telescopios, refinando nuestras teorías, construyendo cada máquina cada vez más audaces para hacer preguntas cada vez más profundas. La silueta de M87 no es la imagen de un final, es la imagen de una frontera. Y la historia de la humanidad es la historia de cruzar fronteras, ser ya océanos, montañas, atmósferas o los límites de nuestro propio conocimiento. M87 es el recordatorio de que siempre hay un horizonte más. Allá siempre hay un misterio más profundo que desentrañar. Es la afirmación de que incluso frente al vacío absoluto, a la oscuridad más perfecta que el universo puede conjurar, la curiosidad humana es una luz. Una luz que ha enfocado en un punto a 55 millones de años de luz de distancia para revelar no solo la sombra de un gigante, sino también el brillante potencial de nuestra propia mente. Y esa luz, esa insaciable necesidad de comprender, es una fuerza de la naturaleza tan poderosa como la gravedad misma. Hizo el cosmos y el tiempo, guiados por la gravedad de un gigante. Partimos de una imagen, una silueta borrosa contra un anillo de fuego, y el seguido hemos hasta los cimientos de la realidad. Hemos visto a M87 como un monstruo devorador, un rey caníbal que se ha forjado a mismo a través de innumerables fusiones galácticas. Lo hemos como visto un arquitecto cósmico, un jardinero violento que esculpe su galaxia con chorros de energía, regulando el nacimiento y la muerte de las estrellas. Lo hemos como visto un enigma teórico, un campo de batalla donde nuestras dos teorías, exitosas más de la realidad, la relatividad y la cuántica, se enfrentan en una paradoja que desafía nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la información. Y lo hemos visto como un monumento al ingenio humano,
un testimonio que puede lograr cuando unimos nuestras mentes y nuestras máquinas para mirar hacia la oscuridad. Pero la historia de M87, en su alcance más profundo, se entrelaza con otros misterios, los más grandes de la cosmología. Su galaxia anfitriona, esa vasta metrópolis de estrellas, no se mantendría unida solo por la gravedad de lo que puede ver. Como todas las galaxias, M87 está incrustada en un halo inmenso y esférico de una sustancia invisible y desconocida, la materia oscura. Estata fantasma que no emite ni luz, haz que el alcalde separe la masa de la galaxia, formando el hiel gravitacional sobre el que se construye todo lo demás. M87 reside en el pozo de gravedad más profundo de este andamio, Invisible. Las interacciones entre el chorro del agujero negro y la distribución de esta materia oscura son una frontera activa de investigación. Al cómo el agujero negro agita su entorno, podemos obtener pistas indirectas sobre la naturaleza de esta sustancia que constituye el 85% de la materia del universo. La historia del gigante visible está inextricablemente ligada a la fantasma invisible que lo rodea. Y si nos alejamos más allá del cúmulo de Virgo ver, que todo el cosmos está impulsado por otra fuerza misteriosa, la energía oscura. Esta fuerza, una propiedad del propio espacio, está causando que la expansión del universo se acelere. Eventualmente, esta aceleración cósmica aislará a nuestro supercúmulo local del resto del universo, convirtiéndolo en una isla en un mar de oscuridad en expansión. M87, en su futuro inimaginablemente lejano, reinará sobre un imperio cada vez más solitario, un rey en un exilio cósmico plácido por una fuerza que comprende gnomos. La historia de M87 no es por tanto un cuento aislado. Es un capítulo crucial en la gran saga de la cosmología oscura, la búsqueda para entender estos dos componentes que juntas formar el 95% del contenido energético del universo. Pero, tal vez, el legado más profundo de la historia de M87 no reside en la física, sino en la filosofía. Nos obliga a confrontar la pregunta más fundamental de todas. Durante la alcaldesa parte de la historia humana, hemos mirado al cielo y nos hemos visto como el centro de la creación. La Tierra era el centro, tras el Sol nuestra galaxia. La ciencia ha sido un continuo ejercicio de destronamiento, un proceso de darnos cuenta de que no somos especiales en nuestra ubicación. Somos un planeta ordinario, orbitando una estrella ordinaria en una galaxia ordinaria, y M87 es la encarnación de este principio de mediocridad cósmica llevó a su extremo. Es un recordatorio de que existen fuerzas y objetos en este universo, ante los que hay quien existe nuestra existencia es menos que un suspiro, menos que un grano de arena en la playa cósmica. Sin embargo, aquí reside la última y más profunda paradoja. Si bien nuestra ubicación no puede ser especial, nuestra capacidad para comprenderlo sí lo es. Somos el producto de millas de millones de años de evolución cósmica. Los átomos de carbono en nuestro cerebro, los hierro en nuestra sangre, fueron forjados en el corazón de estrellas que vivieron y murieron mucho antes de que el Sol existiera. Esos átomos, dispersas por explosiones de supernovas, se unieron para nuestra forma planeta y realmente a nosotros. Y ahora, esta colección de polvo de estrellas, este conjunto de átomos forjados en el fuego galáctico, ha desarrollado la capacidad de mirar hacia atrás, de la historia de su propio origen y contemplar la naturaleza de los objetos más extraños del cosmos. Somos la forma en que el universo piensa sobre sí mismo. Somos sus ojos, sus oídos y su mente. Cuando el evento Horizon Telescope apuntó hacia Virgo, fue el universo observándose a sí mismo. Cuando los científicos analizan los datos, fue el universo descifrando sus propias leyes. La información que viajó durante 55 millones de años desde el borde de un abismo no encontró una roca inerte a su llegada. Encontró una civilización de seres curiosos, capaz de capturarla, interpretarla y maravillarse con su significado. En este sentido, no hay comentarios en absoluto. Somos los custodios de la conciencia cósmica, los portadores de la antorcha, del acuerdo en un universo que en su alcalde parte es oscuro y silencioso. La próxima vez que miren al cielo nocturno,
esta historia. Busquen la constelación de Virgo. No verán el anillo de fuego. No verán el chorro. Solo verán un parche de cielo aparentemente tranquilo. Pero ahora sabe lo que hay. Saben del gigante que duerme y se agitan. Saben de la danza de la materia, en el borde del tiempo, de la guerra entre la gravedad y el magnetismo, de la paradoja que yace en su corazón. Ese parche de cielo ya no mismo será para sí. Estará imbuido de significado, de asombro y de un profundo sentido de conexión con las fuerzas que dan forma a los mundos. Este es el verdadero poder de la ciencia. No quita el misterio, lo profundiza. No destruye la magia, revela una magia más profunda y verdadera, la magia de la comprensión. La historia de la M87 no termina aquí. Es una historia que sigue escribiendo o bien interpretando hasta la humanidad sigue mirando hacia arriba y pregunta, ¿sea qué? Es un viaje que nos ha llevado desde la escalada de una galaxia hasta la de una partícula cuántica, desde el amanecer del tiempo hasta su final más lejano. Y en el centro de todo, una sombra, una silueta oscura que paradójicamente ha arrojado más luz sobre nuestro universo y sobre nosotros mismos que 1000 soles. Nos enseña Jado que incluso en la oscuridad absoluta más podemos encontrar conocimiento, que incluso frente al poder más abrumador encontrar comprensión, y que incluso desde los rincones más pequeños y tranquilos del cosmos podemos alcanzar las estrellas. El legado final del gigante de Virgo no es la oscuridad que representa, sino la luz que ha encendido en nosotros, la luz inextinguible de la curiosidad humana. Nuestra exploración del gigante de Virgo nos ha llevado a los límites conocidos de Lo. Hemos visto su retrato, analizado su motor, descifrado su historia y meditado sobre las paradojas que encierra. Hemos informado su papel como arquitecto galáctico y su destino final en la noche cósmica. Parecería que hemos despreciado el tema, que hemos exprimido cada gota de asombro de esa silueta oscura. Pero mosmos equívocos. Porque hasta ahora toda nuestra historia ha sido contada a través de un solo sentido, la luz, en la forma de ondas de radio, de rayos X, de luz visible. Hemos estado observando el universo como si de una película muda, pero el cosmos no es silencioso. Tiene una voz, tiene una sinfonía de señales que apenas estamos empezando a aprender a escuchar. La verdadera y completa historia de M87 no será escrita con imágenes, sino con una orquesta de mensajeros cósmicos. El futuro de nuestro entendimiento de Maitesinit, este gigante no consiste solo en ver, sino en escuchar y sentir la estructura del universo. El primer instrumento en nuestra orquesta cósmica son las ondas gravitacionales. Estas ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, predichas por Einstein hace un siglo y detectadas por primera vez en 2015 por el observatorio LIGO, nos han abierto una nueva ventana al universo violento. LIGO y sus observatorios hermanos. En la Tierra son ocurros como sintonizados para las notas agudas del cosmos, las colisiones de agujeros negros de masa estelar y estrellas de neutrones. Pero la fusión que creó un gigante como M87 o las futuras fusiones que lo hacen más grande cantan en una frecuencia mucho baja. Son las notas tumbas y profundas de la sinfonía cósmica, inaudibles para nuestros detectores terrestres. Para escuchar estas notas necesitamos construir un observatorio en el espacio, y ese es el sueño de LISA. La antena espacial de interferómetro láser LISA no será un telescopio en la Tierra, sino 3 naves volando en una formación triangular a millones de kilómetros de distancia una de la otra, orbitando el Sol. Dispararán rayos periáfanos entre sí, midiendo las distancias que las separan con una precisión en la ciudad. Cuando una onda gravitacional de baja frecuencia, salida de la fusión de 2 agujeros negros supermasivos, pasará a través del sistema solar, estirará y comprimirá el espacio entre las naves espaciales en una cantidad infinitesimal. Y LISA lo detecta. Será el oído más sensato jamás construido por la humanidad, sintonizado perfectamente con la música de los gigantes. Ahora imagina, con LISA podríamos hacer algo que sacado de la ciencia ficción podría. Escuchamos el pasado, de M87,
los ecos de su nacimiento. A lo largo de millas de millones de años, M87 crezado devorando otras galaxias y fusión con sus agujeros negros centrales. Cada una de estas fusiones habría un producido grito ensordecedor de ondas gravitacionales, si apuntáramos lisa en mítosis la dirección correcta y tuviéramos suerte de que una de estas estadísticas se sometía en una galaxia lejana. Oiríamos la danza mortal en tiempo real. Durante meses o años incluso, escuchamos el chirp inspiral. 2 agujeros negros supermasivos, cada uno con millas de masas solares, orbitando cada vez más cerca, más rápido, cantando una nota gravitacional que sube en tono y volumen. Sería la cuenta atrás para el evento más violento del universo. Y en lo que seco, el clímax, el momento de la fusión. Los 2 horizontes de sucesos se tocan y se unen, creando un único agujero negro deformado y tembloroso. En ese instante, una cantidad de energía equivalente a la masa de cientos de soles es liberada, no como luz, sino como una tormenta pura de ondas gravitacionales que sacude el tejido del cosmos. Después del choque, escuchando el Inkdown, el nuevo agujero negro, más grande y distorsionado, se estabilizaría, vibrando como una campana que ha sido agolpeadoada, emitiendo una serie de ondas gravitacionales que se desvanecen y que bien, la huella dactilar precisa de su nueva masa y su nuevo spin. Sería la canción de nacimiento de un monstruo. Al escuchar esta canción podríamos medir las propiedades de M87 con una precisión que eclipsaría cualquier cosa que pudo hacer. Con la luz, la historia de su crecimiento ya no una aferencia en, sino una crónica audible. El segundo nuevo mensajero son los neutrinos. Estas son las partículas fantasma del universo. Son increíblemente levemente, casi sin masa y no tienen carga eléctrica. Esto significa que apenas interactúan con la materia. Miles de millones de neutrinos del Sol hilren tu cuerpo cada segundo sin que te des cuenta, pero precisamente porque son tan esquivos son mensajeros perfectos. Funciona en línea recta desde las fuentes más violentas y densas del universo, como el corazón de una supernova o la base del chorro de un agujero negro, sin ser desviados ni absorbidos. Son testigos incorruptibles. Observatorios como IceCube en la Antártida, que utiliza 1 kilómetro cúbico de hielo polar prístino como detector, están a la caza de los neutrinos de más alta energía, producidos en los aceleradores, de partículas más poderosas de la naturaleza, y es uno de los principales sospechosos de producir estos neutrinos de ultra alta energía, la base del chorro de M87. En esa región caótica donde los campos magnéticos arrancan la materia de la disco de acreción y la aceleración a velocidades relativistas, se espera que las colisiones de partículas produzcan una lluvia de estos neutrinos fantasmales. Ya hemos indicios visto de una galaxia activa, un blazar llamada TXS 05 y 06 056, parece ser una fuente de neutrinos de alta energía. M87 que es un candidato más, sepárense. Ahora, unamos las piezas. Imaginen el futuro de la astronomía, un futuro de astronomía multimensajero. Un día, el equipo del evento Horizon Telescopio detecta un destello masivo cerca de la base del chorro de M87. Casiria, a kilómetros de distancia, los sensores de IceCube en la Antártida registran un puñado de neutrinos de alta energía exactamente de la misma dirección. Y tal vez, si el evento es lo suficientemente cataclísmico como para perturbar la órbita de un masivo alcance objeto, lisa sentir una sutil onda gravitacional, luz y gravedad, los 3 mensajeros fundamentales del cosmos, llegando desde juntos, el evento, contándonos la historia desde 3 perspectivas diferentes. Sería como pasar de una fotografía en blanco y negro a una película holográfica en 3D con sonido envolvente. Entendía la física del chorro, la aceleración de partículas y la dinámica del espacio-tiempo con una claridad que hoy solo puede hacer soñar. Esta es la próxima revolución y M87 está en el centro del escenario. Pero nuestra historia no tiene por qué detenerse en la observación pasiva. Permitámonos soñar un poco más, avanzar en el tiempo hacia un futuro lejano donde la humanidad, o tal vez una civilización posthumana, dominado los viajes interestelares y la ingeniería a megaescala.
En este futuro, M87 podría dejar de ser un objeto de estudio para convertirse en una herramienta, un recurso. ¿Suena una fantasía? La física subyacente es, al menos en teoría, sólida. Consideremos a la bien ganta el proceso Penrose, por el físico ganador del Premio Nobel Roger Penrose en 1969. Penrose se dio cuenta de que la ergosfera, esa región de espacio-tiempo arrastrado fuera del horizonte de un acontecimiento de agujero negro en rotación, es un depósito de energía libre. Una civilización avanzada podría construir una estructura alrededor de M87. Podrían tomar un contenedor de basura, por decirlo así, y lanzarlo en una trayectoria precisa hacia la ergosfera. Justo antes de que caiga en el horizonte, podría dividir el contenedor en dos partes. Una parte cae en el agujero negro. La otra parte es expulsada de la ergosfera. Debido a la extraña física del espacio-tiempo arrastrado, la parte expulsada podría salir con más energía de la que tenía el contenedor original. ¿De dónde viene esta energía extra? Viene de la energía de rotación del propio agujero negro. El agujero negro se ralentizaría una infinitesimal y la civilización habría ganado energía neta. M87 se convertiría en la central eléctrica definitiva, un volante de inercia cósmico con una reserva de energía rotacional a equivalente a la tribulación y mileo de supernovas. Podría alimentar un imperio galáctico durante eones. Y la Londos energía es solo el principio. Un agujero negro es el objeto de almacenamiento de información más denso que permite físicamente. El límite de cuánta información se puede empaquetar en una región del espacio se conoce como el límite de Bekenstein, y los agujeros negros lo saturan. Esto ha llevado a especulaciones de que un agujero negro podría ser el ordenador definitivo. ¿Cómo una civilización futura programar un agujero negro manipulando la materia que cae en él para hacer realidad a una velocidad y densidad inimaginables? ¿Podría M87 en el cerebro de una superinteligencia galáctica? Las posibilidades se vuelven más extraños. Con un control gravitacional tan inmenso, ¿podría M87 ser utilizado para la ingeniería estelar? Para mover estrellas, para materiales, extraer de ellas para orquestar la galaxia a su antojo, comerciante con la retroalimentación natural que hoy ve en un proceso de terraformación galáctica deliberada? Es posible que cuando miramos al universo, algunas de las estructuras que nos parecen naturales sean de hecho los artefactos de civilizaciones tan antiguas y poderosas que su ingeniería es indistinguible de la física. Es una idea humilde y aterradora, la idea de que se puede vivir como hormigas viviendo en medio de los cimientos de un catedral sin darnos cuenta de qué ha sido. Estas especulaciones no son predicciones. Son experimentos mentales, exploraciones de los límites de lo que la física permite. Pero sirve un propósito crucial. Nos muestra que M87 no es solo una reliquia del pasado o un objeto del presente. Es un faro hacia el futuro. Representan la potencial latente en el universo, la materia prima y la energía con la que se construyen los futuros más extraordinarios. La brecha entre nosotros y esta posibilidad no es una brecha en la física, sino en la ingeniería y el tiempo. Así, nuestra historia de M87 se convierte en un tríptico. El pasado. Una historia de violencia cósmica, de fusiones y crecimiento, escrita en el lenguaje de las ondas gravitacionales. El presente. Una historia de equilibrio precario, de alimentación y retroalimentación revelada por la luz de nuestros telescopios. Y el futuro, una historia de potencial ilimitado, de energía, de computación y de ingeniería a escala divina. Un futuro que por ahora solo existe en el reino de nuestra imaginación. Al final, el gigante de Virgo nos deja con un regalo final: la perspectiva. Nos muestra la inmensa escalada del tiempo y el espacio, y nos recuerda lo joven y que está en nuestra propia civilización. Pero también nos muestra un camino a seguir, un camino de descubrimiento que se extiende desde la extensión hasta la comprensión activa, y tal vez día hasta la participación deliberada en los procesos cósmicos. La sombra que fotografiamos en 2019 no es la final de la historia, es el lugar. Es una invitación a seguir mirando, un seguir escuchando,
un seguimiento, una invitación a crecer como especie, a unificar nuestras ciencias y, tal vez, a convertirnos mismos en los arquitectos de nuestro propio destino, armados con el conocimiento que ha dicho el corazón de la oscuridad. La historia de M87 es, última instancia, la historia de lo que es posible. Y esa es la historia más importante de todas. Y estamos aquí, al final de nuestro largo viaje, de vuelta donde empezamos, pero infinitamente lejos. Contemplamos una vez más la imagen que lo inició todo, ese anillo dorado y que abraza un círculo de oscuridad perfecta. Después de todo lo que ha explorado, ¿qué es lo que ve ahora? Ya no es solo la silueta de un agujero negro, es la silueta de nuestra propia ignorancia, perfilado por la brillante luz de nuestro conocimiento. Es la frontera misma, el punto donde el mapa terminan y el territorio inexplorado. Cada fotón de ese anillo, cada píxel de esa oscuridad está ahora cargado de historias, de estrellas destrozadas, de campos magnéticos retorcidos, de espacio-tiempo arrastrado en un vórtice, de paradojas cuánticas y de la majestuosa coevolución de un monstruo y su imperio. Pero hay una capa final en esta historia, una que hemos insinuado pero no explorado por completo, y es tal el que más nos transcurre conectado con este gigante lejano. Es la dimensión del tiempo. La luz que pintó esa imagen en nuestros telescopios, la luz que viajó 55 millones de años para llegar a nosotros, es una reliquia. Es un fantasma del pasado. Cuando esa luz comenzó su viaje desde el borde del abismo de M87, la Tierra era un mundo completamente diferente. Los continentes estaban en otras posiciones, la cordillera del Himalaya no ha levantado, y los grandes casquetes polares que conocemos hoy no existían. La era de los dinosaurios terminado ha hecho apenas 10 millones de años, y el planeta estaba pleno en Eoceno, una época cálida y exuberante. Nuestros ancestros más lejanos eran pequeños primates, parecidos a los lémures de hoy, que se correteaban por las selvas tropicales que cubrían gran parte del globo. No hay humanos, no hay conciencia de las estrellas, no había nadie que mirara hacia arriba y segaca. Durante 55 millones de años, hasta la vida en la Tierra evoluciona a través de innumerables especies y extinciones, hasta Surguela primeros. Los homínidos, aunque aprendían a usar herramientas y dominar la disfraz, hasta construían civilizaciones y libran guerras. Luces Akira. Atravesó el vacío intergaláctico. Cruzó los brazos espirales de nuestra propia Vía Láctea en adelante y, en una fracción de segundo en abril de 2017, terminar su viaje milenario al chocar contra las antenas de nuestros radiotelescopios. Somos los destinatarios de una cósmica postal que se le vino antes de que existieran como especie. Cuando miramos a M87, no estamos viendo la presente. Estamos viendo el pasado profundo. Somos arqueólogos de la luz. Esta vasta distancia temporal nos da una lección fundamental sobre nuestra soledad y nuestra conexión. Si hoy enviáramos un mensaje a M87 diciendo «Hola, estamos aquí», ese mensaje no llegará hasta dentro de 55 millones de años. ¿Qué de la humanidad? ¿Seguiremos aquí? ¿Habremos evolucionado ante algo completamente diferente? ¿O seremos solo una capa geológica en los estratos de un planeta olvidado? Cualquier conversación con el cosmos es un monólogo a través del tiempo. Estamos fundamentalmente solos en nuestro momento presente. Sin embargo, el hecho de que la carne recibe esa luz, de que la engañe su origen y su significado, crea una conexión que trasciende el tiempo. Somos el eslabón de una cadena de conciencia, capaz de interpretar los ecos del pasado para iluminar nuestro presente. Y en este acto de interpretación, hecho extraordinario, le damos una narrativa al universo. A M87, no le importa que lo llamemos M87 que no se siente la gravedad que genera, no es consciente de su propio poder. Para el universo es simplemente una consecuencia inevitable de las leyes de la física. Es una solución a las ecuaciones de Einstein. Pero para nosotros se convierte en un personaje. Lo llamamos monstruo, rey, arquitecto, enigma. Proyectamos sobre él nuestras propias metáforas, nuestros miedos y nuestras aspiraciones.
La historia que ha contado no es solo la historia del agujero negro, es la historia de cómo la mente humana se enfrenta a lo sublime, a lo que más está de su escala y experiencia, y lo domestica a través del lenguaje y la narración. Creamos un mito moderno, pero un mito para construir sobre el andamiaje riguroso de las matemáticas y la observación. Es la fusión de la poesía y la física. M87 también nos enseña sobre la naturaleza de la propia ciencia. No es un conjunto de hechos, está en un libro de texto. Es un proceso vivo, una historia de detectives, una escalada cósmica. Comenzó con una pista. Las estrellas en el centro de M87 se movían rápido demasiado. Trasomé a él una teoría, la relatividad general de Einstein, que predijo la existencia de un objeto que causa podría ser esto. Recesoros, más pruebas, el descubrimiento del chorro, una pistola humeante que apuntaba a un motor central. Durante décadas, estas fueron las piezas del rompecabezas. Yéndolo, llegó el momento de la confrontación directa, el plan audaz de la EHT para obtener una prueba visual. Y cuando esa prueba llegó, no fue la final de la historia. Fue el comienzo de un capítulo completo. La imagen que plantea más preguntas de las que se respondió. ¿Cómo funciona exactamente el motor del chorro? ¿Es la naturaleza cuántica de la información que cae? ¿Podemos ver el bamboleo de la sombra? La ciencia no avanza de respuesta en respuesta, sino de pregunta en pregunta cada vez más sofisticada. M87 es el motor perfecto para esta máquina, de hacer preguntas empujando nuestra tecnología y nuestra teoría a sus límites, y así cerramos el círculo. Hizo un vistazo a este objeto desde todas las perspectivas imaginables, como un objeto astronómico, como un laboratorio de física, como un motor galáctico, como un símbolo de la comunidad humana, como una máquina del tiempo y como un espejo de nuestra propia mente. Que no el asombro, el hallazgo puro y primordial que experimentamos cuando nos enfrentamos a algo grande, en un mundo a menudo llenado de distracciones triviales y preocupaciones mundanas. La historia de M87 es un antídoto, es una invitación a levantar la vista, a recordar el contexto más amplio en el que se desarrolla nuestra breve existencia. Es una dosis de perspectiva cósmica. Nos recuerda que el universo no está obligado a tener sentido para nosotros, y pecado embargo lo tiene, al menos en parte. Nos recuerda que la realidad es a menudo más extraña, más bella y más aterradora que cualquier cosa que remisa que harían inventado. Y nos recuerda que la búsqueda del conocimiento, la curiosidad, que nos impulsan a mirar en la oscuridad, es una de las empresas más nobles y fundamentalmente humanas que existen. Es lo que nos define. La sombra de M87 es un testamento. Es un testamento de las leyes inmutables que gobiernan el cosmos, leyes que pueden dar a luz una luz maravillas y terrores. Es un testamento del poder de la mente humana, que puede descifrar esas leyes y alcanzar a través de los eones para vislumbrar lo invisible. Y, en última instancia, es un testamento del valor de la pregunta. La pregunta que impulsa a un niño a mirar las estrellas. La pregunta que impulsa a un físico a garabatear ecuaciones. La pregunta que impulsa a una civilización a construir una civilización un ojo del tamaño de un mundo. La sombra del gigante no es una final, es una promesa. La promesa de que sin importar cuánta vas a tomar el océano de la ignorancia, siempre ver faros de misterio que nos guíen, siempre habrá nuevas costas que explorar. La oscuridad de M87 no es un vacío que temer, sino un lienzo sobre la proyecta que es la luz más brillante de todas, la luz del entendimiento del humano. Y esa luz, alimentada por una curiosidad insaciable, es la fuerza más imparable de nuestro universo.